buenos días. Hoy somos unos pocos menos, pero yo sé que tengo la culpa. Seguro que habían visto que me tocaba a mí. Pero no pasa nada porque está el podcast ahora. Hago una promoción aquí. Vamos a repartir la hojita que hemos venido haciendo en esta ¿es la cuarta edición o el cuarto episodio que tenemos del libro de Santiago? Y no sé vosotros, pero yo lo estoy disfrutando mucho. Creo que es una buena manera de sumergirnos en un libro de la Biblia de manera conjunta y de manera en la que todos, digamos, estamos viendo de la mano qué es lo que, en este caso, el libro de Santiago tiene para mí y qué tiene para todos nosotros, a modo conjunto, a modo de Iglesia de Castellar. Así que está siendo una muy buena práctica. Me espero a que acaben de repartir las hojitas. Lo que sí que me gustaría hacer antes de empezar es establecer, no sé si llamarlo un manifiesto, un disclaimer, ¿no?, que se dice en inglés. Y ya el manifiesto ha empezado con los himnos, me parece a mí. Y es la fe. Y como vamos a tratar un tema como son las obras, ahora en este segundo capítulo de Santiago, creo que es importante empezar por aquí. Y por eso he puesto si tenéis ya la hojita, unos cimientos, o la foto de unos cimientos de una casa. Y creo que es importante empezar por aquí. Porque si nos saltamos esto, o empezamos ya leyendo acerca de las obras y veremos, ¿no? Y la gran pregunta, ¿pero fueron justificados esta gente por las obras o no? Creo que es importante, y sobre todo para que no haya ningún tipo de malentendido, con el sola fide. Solo la fe puede acercarnos a Dios. Y si no fuera por Cristo y la obra que hubo en la cruz, no habría ninguna manera, ninguna obra. Lo hemos estado cantando a diestro y siniestro esta mañana. No sé si lo había hecho aposta Alfredo, probablemente sí, ¿verdad? Habías escogido los himnos ya un poco mirando acerca de la fe, puede ser, un poquito, ¿verdad? No hay otra manera que no sea por fe. He puesto unos pocos ejemplos, pero podríamos estar solamente el día de hoy leyendo versículos acerca de ello. En Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. El mismo Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. En Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así continuamos y continuamos y continuamos. Entonces, vamos a empezar este edificio, vamos a empezar a construir este capítulo de Santiago con esto en mente, con estos fundamentos. Y es sola fide. Solo la fe nos justifica. Y justificar es tan sencillo como que nos hace justos delante de Dios. Esa es la definición más sencilla. No me voy a complicar con la definición de justificación. Dios, que es el juez, que me hace a mí ese juicio, dice, Dani, eres justo. Pero no por mí, ni por lo que he hecho, ni por lo que haré, sino porque hay un intercesor. ¿Sí? Empezamos ahora ya leyendo Santiago 2, ¿de acuerdo? Las diapositivas solamente son los versículos. Antes de empezar, vamos a orar y comenzamos este cuarto episodio del libro de Santiago. Padre nuestro que estás en los cielos, tantísimas gracias te doy por la obra en la cruz, Padre. Estoy seguro que Santiago o Jacobo, Padre, vio cosas tan de cerca. Y nosotros, Señor, tenemos aún más. Tenemos toda tu palabra. Tenemos una vida completa para conocerte. Santiago, Jacobo tuvo 30 años,
que estuvo cerca tuyo, Señor, y luego, pues, obviamente conoció más de ti, pero nosotros tenemos toda nuestra vida. Tantas gracias te doy por esa obra salvadora y que podamos entender realmente qué significa tanto la fe como las obras, Señor. Y que no nos vayamos hoy de aquí a casa igual que como hemos venido, sino que salgamos preocupados, por una parte, y a la vez reforzados, de que al fin y al cabo, al final del día, Señor, no depende de nosotros, ni de lo que hagamos. Muchas gracias y por la lluvia y por todos estos que quizá pues, por diferentes circunstancias están en otro lugar. Cuídalos a ellos también y que puedan tener un buen día en este domingo, Señor. Amén. Pues vamos a ver en el día de hoy Santiago, capítulo 2 y la segunda parte. Tuvimos el domingo pasado la primera parte con Ece y hoy vamos a leer del versículo 14 al 26, si no me equivoco. Correcto. Aquí tenemos el texto y como decía, hemos empezado definiendo la estructura en la que vamos a empezar a edificar este capítulo. Hay muchas veces que es muy sencillo caer en extremos de por fe o por obras. Como si fuéramos Shakespeare, ¿no? Bueno, creo que la calavera salió más adelante, pero ¿cómo somos justificados? ¿Por fe o por obras? Esa es la cuestión. Y no solo en esto, creo que es muy fácil caer en los extremos. Una fe exclusivamente por una una salvación o una justificación exclusivamente por una confesión de fe, o una justificación o una salvación meritada en obras. Y yo creo que ambos extremos no pueden coexistir. Deben coexistir. No podemos contemplar esos dos extremos sin casarlos juntos. Y veremos que es lo que Santiago nos va a ir insistiendo durante todo el capítulo. Dejemos claro que la Biblia, las tres Cs, se complementa, se completa y confirma entre sí. No podemos encontrar ninguna contradicción. Y si lo intentamos, seguramente encontrarás, porque bajo un juicio completamente nulo, cualquier texto puedes encontrar las cosquillas, digámoslo así, pero debemos confiar en que toda la Escritura es útil y que toda la Escritura tiene un mismo autor, que ese es Dios. Y jamás, Él es un Dios inmutable, no cambiará, ni ha cambiado. Lo que dijo al principio, lo dirá al final. Y lo que hay por en medio será compartido por extremo y punta. Se complementa, se completa y confirma entre sí. Lo digo porque, por ejemplo, con el ejemplo de Abraham, tenemos a Pablo, que expone el mismo ejemplo y en uno habla de su fe y en el otro habla de sus obras. Aquí tenemos a dos, lo he puesto aquí como representantes en la hojita que tenéis. Tenemos a Pablo en Romanos y prácticamente en todos sus libros como un representante, como un abanderado de la fe. Y tenemos a Santiago como un representante y un abanderado de las obras. ¿Se contradicen entre sí? En ninguna manera. Se complementan, coexisten. Y eso es muy importante. No lo veamos de otra manera, porque vamos a entrar en una especie de agujero en el que no, pero aquí dice una cosa, no, pero es porque he llegado a leer, no, porque el griego aquí realmente quería decir otra cosa. Esto no es así. Ambos, no solo ambos, toda la Biblia es una y tiene una línea central que ese es Jesucristo. Con esto en mente,
¿Alguien podría leer, por favor, del versículo 14 al 17? Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para que el cuerpo, las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Comienza con un ejemplo clarísimo. Y como comenzaba Alfredo en la introducción de este libro, la perspectiva que nos da Santiago, o Jacobo, voy a llamarlo Santiago, pero ya hemos visto que realmente era Jacobo, San Jacob, ahí está. La perspectiva es de siervo. Y esto va a ser súper importante para entender desde qué punto de vista hemos de ver en especial las obras. Y es la de siervo. Y tenemos aquí, para empezar, un caso no práctico, practiquísimo. Expone una situación donde la respuesta parece evidente a simple vista, pero en la práctica a veces se nos escapa. Es que ¿cómo podemos no actuar como nos dice Santiago si la gracia de Dios realmente está dentro nuestro? Si la gracia de Dios y la gracia que tuvo con nosotros, con Jesús en la cruz, perdonándonos de todo, amándonos a pesar de nuestras iniquidades, llevando todos nuestros pecados en la cruz para que nosotros no tuviéramos en ningún momento que hacer absolutamente nada más que creer en ese sacrificio, ¿cómo puedo yo, con esa gracia que ha tenido Dios conmigo, por lo menos no demostrarla con un ejemplo tan sencillo? Y yo creo que es aquí donde empezamos a construir. Si hemos entendido el sacrificio de Cristo, si hemos entendido esa gracia, si no solo la hemos entendido, sino que la hemos hecho nuestra y vivimos por ella, llega un punto en el que lo difícil debería ser lo contrario, el no proveer, en este caso tan sencillo, de sustento y alimento. O sea, hay que mirarlo desde la otra punta de ¿cómo puedo yo estarme quieto? ¿Cómo puedo yo estar parado? ¿Cómo puedo yo no actuar ante estas situaciones? Y realmente a veces nos sucede, ¿no? Que encontramos en nuestro andar diario por la vida situaciones así. Oraré por ti. ¿No? A veces, sí, tranquilo. Oraré por ti. Pero la otra parte, a veces, cuesta bastante más. Y yo creo que aquí es donde está el kit de la cuestión. Obras. Y antes de continuar, vamos a definir fe y obras, porque creo que va a ser importante. Como vamos a hablar mucho de ellas y vamos a exponerlas, vamos a contraponerlas, creo que es bueno definirlas. Y he puesto aquí en la hojita la primera definición de fe. La hicimos en un estudio del viernes con los jóvenes. Monté una definición y luego estuvimos allí amasándola un poquito más y más o menos era esto con lo que salimos. Fe no es, como este mundo piensa, un salto al vacío. Entendemos lo que quiero decir con esto, ¿no? No es la prosperidad de tú tranquilo, Dios está contigo, tú ten fe, haz esto, ves a aquel país o tú tranquilo, tú obra por fe y todo te irá bien. No es esto. Estamos muy lejos de la realidad si solo se trata de un estado mental, ¿no? O una actitud de tener, porque cualquier persona que no confíe en Cristo o que no tenga a Dios como Salvador puede tener fe.
no solo nosotros tenemos fe. Tú puedes tener fe en una persona, perfectamente, pero eso no te justifica, no te hace justo delante de Dios. Es confianza activa y constante en Dios que como efecto secundario produce obras que agradan a Dios en el creyente. Activa y constante. Puedes cambiar el activa y constante por diaria, por ejemplo. Es esa gasolina que mueve al creyente. Donde los ojos no alcanzan, donde nuestro entendimiento no alcanza, Friedrich Meyer dice que es como el sexto sentido, es lo que al creyente le da ese pasito más, ese sigo constante, sigo firme, aunque esté pasando por valle de sombra de muerte, pero no temeré porque tú estás conmigo. Adelante, adelante. Es ese motor que impulsa, que impulsa, que impulsa, que impulsa. Y que no acabará, porque así es la fe. No hay un punto donde, bueno, sí que acabará, cuando todo sea cumplido y estemos, como decía Alfredo, ¿no? Cuando ya hayamos pasado la puerta y estemos con Dios, ya no necesitaremos fe. ¿Por qué? Estaremos ya viéndolo con nuestros propios ojos y disfrutándolo con nuestro cuerpo. Mientras tanto, esa fe es el impulso que nos mantiene. Segunda de Corintios 5:7. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Si andamos por fe, significa que tenemos un entendimiento de quién es Dios. Tenemos una fe en nuestro corazón y no solo eso, sino que nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, lo expresa así y nos movemos por fe, andamos por fe. Todo nuestro ser queda inundado, impregnado de esa fe. No puede escaparse nada, porque entonces algo cojea, algo fallará. Si tu corazón no actúa con fe, tú no vas a andar por fe. Si en tu cabeza tú intentas leer, tú intentas hacer obras, pero no tienes fe, no vas a andar por fe. Es muy sencillo. No puedes llegar a andar si no has entendido cómo moverte. Es así como funciona la fe. Por fe andamos. Y aquí es donde ya comenzamos a hacer movimientos, como si fuera un niño, ¿no? Va creciendo y comienza a moverse, y os lo digo por experiencia. Y aquí es donde comenzamos a ver obras, comenzamos a ver movimiento, comenzamos a hacer cosas. Y vamos a definir qué son las obras. Y yo he puesto esta definición. Medio por el cual el creyente tiene la fortuna de expresar lo que Cristo ha realizado en su vida al resto de personas. Además, es un canal para agradar y alabar a Dios. Entonces, recordemos quién está escribiendo este libro, y es Santiago. Él era, como bien dice Gálatas, un pilar en la iglesia de Jerusalén. Entonces, ya hemos puesto los cimientos, y ahora literalmente vamos a poner los pilares. Y es por eso que en la página siguiente hay un dibujito con unos pilares. ¿Y qué mejor persona que Santiago para decirnos qué son las obras? Estando él en la zona cero del conflicto. Estando él, no quiero ni pensar por lo que tuvo que pasar, porque además tengamos en mente que creció viendo a Cristo, que creció viendo a Jesús, creció viendo todo lo que él hacía, escuchando todo lo que él decía. Si nosotros como Santiago vemos, escuchamos y creemos, el día de mañana, cuando estemos en la zona cero, tendremos puestos los pilares correctamente de nuestra fe y de nuestra vida. Estamos bien apuntalados.
en la roca, cimentada en la fe y con los pilares que ahora veremos que son las obras, si falla por abajo, no puede seguir construyendo. ¿Podrá la fe salvarle? He digamos, desgranado las obras en 3 cajones, por decirlo de alguna manera, o en 3 departamentos. Porque creo que hay diferentes maneras. Esto no está en Santiago 2, pero creo que puede ser una buena práctica que podamos entender. Si en alguna de ellas fallamos, si en alguna de ellas estamos haciéndolo bien, si en alguna de ellas las desconocemos incluso. La primera de todas he puesto obras naturales. Y vemos luego más adelante con el ejemplo de Abraham y de Rahab. ¿Vosotros creéis que ellos buscaron estar en esas situaciones o simplemente se encontraron en ellas? ¿No sucede a menudo que estáis, yendo al trabajo, en vuestro día a día, y es cuando surgen las oportunidades de obrar? Pues esto es lo que yo he definido como obras naturales. Aquellas situaciones en las que el cristiano se encuentra de manera casual y donde, como decía, tiene la opción, o tiene la fortuna de demostrar lo que Dios ha hecho en su vida de manera esporádica. Conduciendo. Hace poco empezó la campaña de la renta. Entendemos, ¿no?, lo que quiero decir aquí. Con nuestros vecinos. No hace falta picar al vecino y exponerle las escrituras de arriba abajo. Él nos escucha. Él nos ve. Él nos ve cómo salimos y entramos. Él ve cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestras mujeres, cómo tratamos al panadero. Eso para mí son las obras naturales, las que el creyente demuestra casi sin querer, por esa gracia que habita en él. Es que es imposible no mostrarlas, es que ¿cómo puedes esconderlas? El problema es ese, que no puedes esconderlas. Si realmente has entendido la gracia y el sacrificio de Cristo por ti, no puedes esconderlas. Y ahí es donde entra también el evangelizar, a través, de manera esporádica, en el que te toca al lado en el avión, en el que te toca al lado esperando el autobús, de manera esporádica, a lo mejor, no lo sé, estás tú leyendo algo, leyendo la Biblia, y él te pregunta, tienes una oportunidad de oro, pero simplemente ha sido de manera esporádica, ha sido de manera natural. Ahí podemos obrar para la gloria de Dios. Obras forzadas he puesto. Aquellas situaciones en las que el cristiano se expone por amor a Dios. El comedor social, por ejemplo. No te encuentras en el comedor social de casualidad. Tienes que poner de tu parte para ir. Y lo haces por amor, tanto al prójimo como a Dios. Si no, podrías quedarte en tu casa viendo una película. Estamos hoy aquí. ¿Por qué estamos hoy aquí? Realmente estamos haciendo algo para agradar a Dios. Estamos cumpliendo su voluntad. Esto es una obra. Podemos ir al extremo, por supuesto. Tienes el llamado de ser misionero. Predicas de manera activa repartiendo folletos. Infinitud de cosas. Cada uno allí puede poner la que él crea. Pero es algo ya en la que nosotros estamos exponiéndonos de manera deliberada. No te encuentras en esa situación, sino que tú vas y sales de tu confort, de tu comodidad, y te expones a eso. Y creo que esta es la que quizá
se nos apunta aquí. Probablemente sea incluso una de las más difíciles, porque implica que tienes que tener cierta preocupación incluso por alguien que quizá que ni conoces. Y a veces es muy sencillo cuando estos tratos suceden con familiares o amigos, y es casi de lógica actuar así, pero cuando es alguien que no conocemos, se complica ya un poco más todo. Y debemos exponernos a esto. Debemos exponernos a esto porque es lo que Cristo hizo una vez más con nosotros. Que siendo aún nosotros pecadores, siendo aún enemigos de Dios, no solo desconocidos, sino enemigos, que hay una diferencia enorme. Y aún así, Él dio a su Hijo. Podemos nosotros dar un abrigo o una noche en nuestra casa o ir a comer. No, el nivel es muy pequeño en comparación al precio que ha sido pagado por nosotros. Y yo sé que es incómodo, ¿verdad? A veces hablar de cosas así. Hablar de obras no estamos acostumbrados, es incómodo, pero es parte del andar cristiano y es parte de la vida que Dios nos ha regalado. Que podamos hacer esto es un regalo, no es una obligación, sino que es un regalo y debemos tomarlo así. Y la última, he puesto obras en lo oculto. Y he puesto aquellas situaciones en las que el cristiano demuestra el amor de Dios al prójimo de manera desinteresada. ¿Y acaso no son estas las más bonitas? Esas obras que nadie conoce, que ni siquiera a lo mejor la otra persona conoce. Esa intercesión, ¿no? Por ti o por un amigo. Ese mensaje, esa llamada, que nadie más se entera. Pues voy a hablar con esta persona a ver si puedo ayudarte en algo. ¿Y no son esas las más bonitas? Y no es así. Sobre todo lo veo mucho en los discípulos, cómo iban de persona en persona, de ocasión en ocasión. Eran casos completamente opuestos, eran cosas a veces incluso rarísimas, pero se amoldaban a ello y obraban a través de esa situación. Y lo sabemos porque lo tenemos escrito. Pero yo no sé siquiera si muchos de los discípulos sabían lo que hacían esos otros discípulos. Y yo creo que ahí está la belleza. Y para mí, el ser conscientes de que Dios nos observa es un arma de doble filo por eso. Porque esas obras en oculto pueden ser para bien y para mal. Tú puedes hacer cosas en lo oculto que nadie más sabrá, excepto Dios. Aprovechemos esa privacidad con Dios para agradarle, no para desagradarle. Se me había olvidado poner un cronómetro aquí para saber cuánto tiempo llevo, pero bueno, como somos pocos hoy, está lloviendo, no hay prisa, ¿verdad? Más o menos se está entendiendo, ¿no? Por dónde voy yendo. Estáis viendo que las obras no aparecen de la nada, sino que hay un razonamiento detrás. Tú no puedes obrar sin entender antes esa gracia. Tú no puedes hacer algo... Puedes hacer obras y se llaman ONGs, se llaman caridad, se llaman... Obra puede hacer todo el mundo, pero lo que hay detrás de la obra es lo importante. Compañeros de trabajo pueden ayudarte a hacer una mudanza o te pueden dar 10 euros, pero lo que hay detrás de esa obra no sé si llamarlo conciencia, no sé si llamarlo, compañerismo, pero lo que nosotros tenemos detrás de la obra es la fe en aquel que nos ha salvado, y es lo que nos motiva, es la gasolina que conduce esas obras, por definir un poco.
Y en Mateo 5:16, además, nos da un por qué debemos hacer esas obras. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué pasa con esas buenas obras? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Uno de los objetivos de las obras es que puedan ver a través nuestro a nuestro Padre, que sea un espejo. Si solo quedara aquí el versículo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Qué bien, ¿no? Pero no queda ahí, no queda ahí. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos nunca, y esto tenemos que tenerlo interiorizado, no podemos nunca querer llevarnos la gloria en nada de lo que hagamos, porque creo que no hace falta ni que diga, ¿no? Lo que sucederá caerá en vano, es lo que os decía, quedará como una ONG, quedará como, bueno, caerá en saco roto. Si por nuestras obras podemos llegar a dar la gloria a Dios, ¿qué mayor recompensa que esa? Ya está, tarea cumplida. Continuamos. Ese es el objetivo, o por lo menos uno de los objetivos. Que vean a Dios a través de nosotros y de nuestras obras. Otro fundamento. Y antes de pasar al siguiente bloque, justo se ha publicitado un IBI, se ha animado, un IBI de Israel Piqueras. Y hace muchos años, no sé ni qué libro trató, en un IBI, Israel... ¿sabes lo que voy a decir? ¿El último que fue Efesios? Digo, a lo mejor fue Santiago, pero no recordaba. Lo que sí recuerdo es que dijo una frase muy buena. Y teniendo en mente este caso en concreto, y dijo, hay que decir menos, hay que, y decir más, voy a. Hay que decir menos, hay que, y decir más, voy a. Pastor, hay que darles comida y sustento. No sé, pon el nombre que quieras. Hay que hacer esto, lo otro. Hay que limpiar la escuela dominical. Hay que salir a la carpa. Hay que venir el martes. Pero cambia el hay que por el voy a. Ahí está. Ahí está. Ese yo creo que es donde nos está apuntando Santiago, sobre todo en este caso. Menos haiques y más boyas, ¿verdad? Pues nos vamos ya al segundo bloque de este capítulo de Santiago. Y voy a pedir a alguien, por favor, si puede leer del 18 al versículo 26. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Perdona, ¿8 hasta el 26? Sí. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Se nos expone ahora dos casos no tan desconocidos como lo que leíamos antes,
sino se nos expone a Abraham y a Rahab. Y todo apunta a que una fe que no obra está muerta. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Una fe que no obra, y usa esa palabra, está muerta. Y muerta es que tu cuerpo y tu espíritu se dividen. Tu cuerpo se convierte en polvo y tu espíritu ya parte con Dios. Pues eso es lo que pasa con una fe que no obra, para que veamos la importancia de lo que nos está apuntando aquí Santiago. ¿Alguien recuerda o tiene en mente en la armadura de Dios qué es la fe? Venga, podéis ir a Efesios 6 si queréis. ¿Qué es la fe en la armadura de Dios? No. Venga, vamos a leerlo. Efesios 6. Versículo 16. Por favor, quien llegue allí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fijaos lo que dice en Santiago acerca de cuando coge el ejemplo de Abraham, dice en el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cogiendo lo que hemos visto de que la fe es el escudo del creyente. Mi pregunta es, ¿podemos entonces perfeccionar nuestra fe? Abraham perfeccionó su fe y entendemos que la fe es ese escudo que dice en Efesios con el que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. A través de las obras y a través de la prueba perfeccionamos nuestra fe, que perfecciona el escudo que tenemos en contra del enemigo. Si no nos exponemos, si no obramos, ¿cómo vamos a perfeccionar la fe? Si estamos parados, si estamos en un idilio cristiano donde yo leo mi Biblia y yo oro y yo... ¿dónde está el escudo? Pues quizá tienes un escudo así, ¿no? Es como salir a la batalla contra el enemigo sin nada prácticamente. A través de la fe se perfecciona nuestra defensa. Es imposible que vayamos a batallar, dice 2 de Timoteo, que no nos enredemos en los negocios de la vida. Porque hay una persona que ahora es nuestro capitán y que militamos para ella. Y los ejemplos militares en la Biblia se transcurren sin parar. ¿Cómo vamos a ir a la batalla si no estamos protegidos con esa fe? Vamos a caer. Al primer combate, al primer conflicto que tengamos, a la primera prueba esporádica, como decía, obra natural, no vamos a estar bien protegidos. Y es a través de esas obras y a través de esa fe que se va perfeccionando. Estamos poniendo no quiero decir que estemos poniendo a prueba, pero ¿nos exponemos o dejamos que Dios nos utilice? O a veces intentamos colgar el escudo, ¿no? Un poco y, bueno, como en la mili, ¿no? Que hacías la mili y quedabas como en reserva. ¿Estamos en reserva o estamos batallando? Importante, porque quizá cuando se nos presente una prueba de verdad y tengamos que descolgar el escudo, a lo mejor nos encontramos con un escudo así. Y la prueba puede ser mayor que nuestro escudo. Nos vamos a Rahab. Y he cogido también
dos palabras de esta parte. Dice en el versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Y yo he escogido las palabras aquí, recibió y envió. Y yo la verdad que me pongo en la piel de Rahab y pienso, ¿por qué se metería en semejante berenjenal? Más o menos, creo que todos conocemos la historia con más o menos detalles, ¿no? Dejó entrar a los espías y a cambio ella sobrevivió. Y no solo sobrevivió, sino que forma parte de la línea mesiánica de Jesús. O sea, fijaros la importancia que tuvo esta persona por una decisión, ¿eh? Por una decisión tomada, como os decía, en un momento esporádico. Pero ¿vosotros creéis que Rahab tomó esa decisión así porque sí? La respuesta está en Josué, ¿eh? Pero es aquí donde quiero que vayamos entendiendo esa pregunta que más o menos plantearé al final de justificación por las obras. ¿Actuó Rahab de manera negligente, traicionando a todo su país así a la brava? ¿O había una razón detrás del por qué hizo esto? Segunda de Josué. Josué 2, del 9 al 11, nos da un poquito más de detalle de lo que pasó aquí. Josué 2, versículo 9 al 11. Dice, palabras de Rahab, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Por qué Rahab accedió a hacer lo que hizo? Y para mí la respuesta está en Romanos. Fijaos qué dice en el versículo 10 y en el 11. Hay una palabra en común y empieza por O. En el 11 es la primera palabra. ¿No nos dice Romanos, la fe es por él? Rahab oyó quién era Dios. Rahab no lo vio. Oyó lo que Dios había hecho con este pueblo. Y eso le fue suficiente como para decir, voy a traicionar a mi país entero, a mi patria entera. Porque este Dios no se anda con chiquitas. Este Dios va a venir y no va a quedar aquí piedra en piedra. Y solamente fue por el oír. Esa fe pequeña que tenía Rahab, bueno, pequeña, esa fe oída del Dios poderoso, hizo que obrara a favor de estos dos espías. ¿Obró porque sí? ¿Obró a la brava? No. Fue la fe impulsada por el oír. ¿Has oído tú acerca de este Dios que abrió el Mar Rojo, que trajo un diluvio, que vino a la cruz del Calvario por ti? ¿Has oído tú acerca de este Dios? En Juan, capítulo 6, del 28 al 29, da la casualidad de que unos judíos le preguntaron esto mismo a Jesús.
¿qué obras tengo que hacer? ¿Qué obras debo hacer yo para agradar a Dios? Y mirar la respuesta que dio Jesús. Capítulo 6, del 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si has escuchado acerca de ese Dios, ¿cómo puedes quedarte quieto? Imaginaos que Rahab se hubiera quedado quieta, aun habiendo escuchado quién era Dios, aun habiendo sabido lo que había hecho Dios. Imaginaos qué hubiera pasado si Rahab no hubiera actuado, si no hubiera habido obras. ¿Veis entonces, aquí ya con más claridad, que la fe sin obras está muerta? Y yo te animo aquí hoy, si has escuchado de Dios, ya no solo que estés obrando, pero si has entendido quién es Dios, si has entendido qué hizo en la cruz, y que estás aquí por precio, y que has sido comprado, y que ya no eres dueño de tu vida, que a veces intentamos arrebatar a Cristo, nos intentamos arrebatar nuestra vida de las manos de Cristo. Y ya no es así, es que no nos pertenecemos ya. Ya no somos dueños de nuestra vida, hemos sido comprados. Nosotros teníamos que haber pasado todo lo que Jesús pasó en esa cruz, porque Él era el justo. Él sí que fue justo con todas las letras. Él era el justo, ese precio perfecto que Dios demandaba y que nosotros no podemos, ni pudimos, ni podemos, ni podremos pagar. Y Él sí, Él fue el justo que se puso en mi lugar, en la cruz. Él fue, como pongo aquí, es la única obra en la cual podemos tener fe. Esa muerte en la cruz nos ha dado vida y vida eterna. Y nos capacita a hacer obras. Sin eso, se desmonta todo, se desmonta todo. Tengo un librito aquí y no tiene autor, es como una especie de librito evangelístico que trata de Juan, el libro de Juan. Y me gustaría leeros una porción, un texto muy pequeñito para que entendamos por qué debemos actuar como debemos actuar y por qué la obra es vacía si no hay una fe detrás. Y dice así. Pone el caso de una persona que empieza a leer la Biblia y no la entiende, o le aburre. Quizá te sientes identificado tú ahí. Lees la Biblia o vienes aquí el domingo y te aburre estar aquí. No sé cuánto llevo, pero a lo mejor llevo ya 50 minutos y ya los párpados empiezan a caer. O quizá no estás viviendo para Cristo. Fijaos lo que dice. He empezado a leer la Biblia, pero no la entiendo y me aburro, dijo una vez alguien. Me hace pensar en aquella chica que se compró un libro con una hermosa portada y título atractivo, pero cuán decepcionada al llegar a casa y empezar a leer. Qué libro más aburrido, parecía un soporífero. No mucho después, esta chica llegó a conocer a un joven de carácter y cualidades como nunca antes los había visto. Empezaron una relación y salían muy a menudo. Un día él le manifestó haber escrito un libro de tal y tal y tal y tal, que pasaban estas cosas y sucedían tales cosas. Y justo esa chica coincidió que fue el mismo libro que tanto le había aburrido, el cual había puesto a un lado y había cogido polvo. Ella lo tomó de nuevo en sus manos, pero esta vez con un vivo interés de saber qué habría escrito esa persona que ama. Cuán fascinante era ahora. Lo leyó de tapa a tapa y esta vez lo encontró interesantísimo. Comprendió absolutamente todo, pues ahora ella amaba al autor y encontró a su amado en cada página.
siguió sus pensamientos y sus expresiones y llegó a entender y a conocer mucho mejor a través de esa lectura. ¿Veis el paralelismo, verdad? Si no hemos conocido a Jesús y no hemos entendido aún siquiera, no tenemos una relación con Él, no nos preocupamos, simplemente descuidamos esto, ¿qué nos puede llegar a decir la Biblia? Si la lees como un mero texto, o la lees por quiero aprender. Yo, recuerdo cuando era un poco más pequeño, que a veces decía, voy a leer la Biblia para cuando haya concursos bíblicos saberme alguna. No se trata de eso, no se trata de eso. Las obras pueden ser una fachada de esta edificación. O confirman o contradicen nuestra fe en Cristo. O confirman o contradicen la fe que nosotros hemos depositado en Cristo. Mucho cuidado, porque las obras son muy poderosas, para bien o para mal. Entonces, la pregunta, ¿fueron justificados por las obras esta gente? Nos estamos quedando con la fachada, solamente. ¿Qué hay detrás de esas obras? Es lo importante. Como hemos visto con Rahab, no hemos podido ver con Abraham porque ya sí que nos da aquí la hora de comer, pero no se trata de las obras, sino de el porqué de las obras. Las obras son la fachada, por decirlo de alguna manera. Somos siervos. Estamos aquí para obrar y para agradar a nuestro maestro. No vale ser un cristiano zombie en ese sentido, como dice que la fe sin obras es muerta. No vale, no vale. Si estás ahí ahora y dices, bueno, puedo intentar pasar por esta vida un poco de puntillas, no vale. No vale ser un zombie. Dios no lo contempla así. Dios nos da 24 horas a todos. Es algo que nos da a todos por igual. Así que, si tú has depositado tu fe en Cristo, ¿cómo podemos estar quietos? Así que arremanguémonos. Todos aquellos casos que nos encontremos, todas aquellas oportunidades que tengamos, no solo de obrar, sino de exponer el Evangelio, sino de dar esa milla extra. No es una opción, es un regalo que tenemos nosotros los cristianos, ¿de acuerdo? Y no nos desanimemos, aunque nadie lo vea. Nuestro Padre que está en los cielos lo ve todo, ¿de acuerdo?